Bien, entonces vamos a continuar la segunda parte de BPOF con el doctor Edwin Mendoza Calderón. Bien, sí, me copia, doctor Marcel. Empezamos. Claro, sí, está correcto su audio. Continuamos, doctor. Adelante. Bien, apreciado colega, buen día. Vamos a continuar con esta segunda parte. La semana anterior vimos hasta una etapa intermedia sobre las buenas prácticas de oficina farmacéutica. Permítanme un momentito ubicarnos. Bien, habíamos visto que esta directriz lo que nos trae es, dentro de esta estructura básicamente documentaria, se incluyen las buenas prácticas de farmacovigilancia, también de seguimiento farmacoterapéutico y distribución y transporte solo para aquellos que brindan el servicio de entrega a domicilio. Tienen que garantizar la ruta del producto en las condiciones, ¿no? Bien, eso lo vamos a ver en las láminas siguientes. A nivel documentario también habíamos resaltado que esta nueva estructura nos trae o nos permite dilucidar de una manera ya más adecuada el manejo documentario. Anteriormente mencionaba como sistema documentario o como estructura documentario manual de organización y funciones, que es el MOF, muy conocido universalmente, y procedimientos. En esta nueva estructura ya nos resalta que debemos manejarlo bajo un enfoque de sistema de gestión documentaria, en las cuales resalta el manual de calidad con una estructura obviamente propio, con un alcance, con unas condiciones mínimas. Y también dentro de ella resalta mucho la política de calidad que habíamos resaltado en la sesión anterior, a modo de un compromiso. La política de calidad que cada vez se está tomando más relevancia, porque en otras instancias de auditoría la política de calidad le dan mayor valor, porque es un documento firme en el cual declara ese compromiso los dueños, la alta dirección, que van a cumplir con ciertos requisitos o que van a proveer los recursos necesarios para cumplir las normas, ¿no? Y también en esta estructura resalta las funciones y responsabilidades, procedimientos, programas, formatos y documentos. Es decir, lo que se viene haciendo desde la manufactura, droguerías, pues ahora bajo esa corriente eh, se cierra la brecha a nivel de oficinas farmacéuticas. Lo que quiero resaltar aquí es una cosa: a veces tratamos de alguna manera implementar, algunos colegas me dicen, pero yo puedo incluir mis funciones y responsabilidades dentro del manual de calidad. Claro, se puede incluir, pero universalmente el manual de calidad tiene una estructura, una finalidad muy distinta a un manual de organización y funciones, ¿no? Si queremos verlo desde ese enfoque, obviamente una cosa es el MOF y otra cosa es el manual de calidad. Ambos son documentos muy distintos y lo recomendable es darle ese sentido, pues. Un manual de calidad puede contener dentro de su estructura funciones y responsabilidades, sí, pero va a primar como manual de calidad. Bien. Y esta estructura documentaria eh, en la norma BPOF, como son normas sanitarias, son normas
solamente mencionan que deben elaborar el procedimiento, que debe ser controlado, debe ser revisado, pero no te dice el cómo, el detalle. Lo que sí aquí nos permite diseñar, porque una cosa es una estructura de un sistema documentario BPOF para una botica independiente, otra cosa es diseñar y plantear para una cadena, o otra cosa es para un servicio de farmacia de un hospital, en las cuales en un hospital tenemos que ver a nivel macro cuál es la política general, cuál es la misión general como el hospital, y luego también sobre ello traducir al servicio de establecimiento cuál es la misión, la política del establecimiento, en este caso del servicio de farmacia. Entonces, en función a ello, nosotros tenemos que ir definiendo a nuestro alcance qué es el objetivo del servicio de farmacia. No es todo el hospital en el caso de un centro de mayor nivel. Es por eso que la norma estructural de la ISO 9001 es una herramienta universalmente en el mundo que nos detalla esos considerandos para cómo estructurar un sistema documentario, ¿no? Por ejemplo, hay una pirámide estándar de 4 niveles en las cuales la ISO 9001 nos recomienda cómo estructurar. Por ejemplo, en el nivel superior se considera al manual de calidad. El manual de calidad define en sí las políticas, las responsabilidades y hace una contextualización de manera muy general cómo dicho establecimiento va a cumplir una norma, en este caso la BPOF. Dentro de ello establece la política de calidad, que es un requisito. Y en el nivel 2 se define las actividades importantes que se van a realizar y se establece en un procedimiento. Es decir, por ejemplo, para la recepción de productos, ¿qué se va a recepcionar? Se define ello, quién va a recepcionar, cuándo va a recepcionar y dónde va a recepcionar. Se define a nivel de procedimientos para actividades importantes dentro de una oficina farmacéutica desde la recepción, luego la verificación y aprobación, luego el inventario y así hasta el acto de dispensación. Todas esas actividades debemos procedimentarlas para tener claro cuál va a ser, digamos, la secuencia, de tal manera que el establecimiento tenga ello, y a veces hay cambio del personal y al haber cambios el nuevo personal que ingrese se guíe en esos procedimientos. Luego hay un tercer nivel, a nivel estructural documentario, que en el Perú muy poco hemos explorado, muy poco se ha implementado para temas ya muy específicos, que define el cómo, ya no el quién, el qué, el cuándo, el dónde, sino el cómo realizar para temas muy específicos. Por ejemplo, en una oficina farmacéutica, los instructivos de trabajo, que no necesitamos sobrecargar al personal con un procedimiento de 2, 3 páginas, sino con un instructivo de una página con 4 pasos, por decir, ¿no? Por ejemplo, para la toma de temperatura, el cómo se registra la temperatura. Entonces, en una hoja se define paso 1, el responsable, el técnico en farmacia, y se acerca al punto de toma de la temperatura donde está el termohigrómetro. Paso 2, verifica, lee y registra. Paso 3, firma en señal de conformidad si es conforme, y si no es conforme, comunicar al director técnico en caso que la temperatura esté por encima o por debajo del rango. 3 pasos, y no necesitamos para ello hacer un procedimiento donde le carguemos el objeto, el alcance, las responsabilidades, definiciones y luego resumir en esos 3 pasos, ¿no? Entonces es importante para este tipo muy específicos
despertar ese tipo de documentos, y mejor aún si es de manera muy didáctica, con tipo infografía, de tal manera genera menos errores. Para otros aspectos también, por ejemplo, para el ingreso de una área, por ejemplo, en una oficina farmacéutica especializada, para pasar de una área menos controlada a otra área más controlada, donde uno se tiene que colocar ya las indumentarias, el cómo, ¿no? Los pasos. Cómo me cambio de uniforme para pasar a un área más controlada. ¿De abajo arriba o de arriba abajo? Entonces, en función a los riesgos de contaminación, pues uno va de arriba abajo. Finalmente, lo que se debe colocar es los cobertores de pie para, pues, bajar el riesgo. Y en esos pasos uno establece con imágenes de infografía, de tal manera le permite guiar a las personas, al personal, la forma más práctica de poder cumplir ese instructivo para un tema muy específico. Bien, y el nivel 4 es ya las huellas que se van generando, los registros que se van generando dentro del establecimiento. Bien, aquí por ejemplo tenemos la BPOF nos dice que se debe contar con los siguientes documentos. El manual de calidad es un documento, el manual de calidad es un documento que nos piden, pero con un contenido mínimamente, ¿no? Dice debe tener misión, debe tener visión, las políticas, debe contener las funciones y responsabilidades del personal con una estructura organizacional, organigrama actualizada, mínimamente. Esas son las condiciones mínimamente. Entonces, también nos habla ya de procedimientos que proporcionen directrices para realizar de un modo específico una actividad, por ejemplo, y aquí nos cita ya algunos procedimientos que nos pone en la BPOF, ¿no? Por ejemplo, procedimientos para la recepción, autoinspección, almacenamiento, dispensación, otros, y ese otros pues ya engloba todo lo demás de acuerdo a la complejidad del establecimiento que deban cumplir y que deben indicar como mínimo, dice aquí también es otra condición que debemos entender como mínimo. Estos procedimientos deben tener lo siguiente, ¿no? El título, por ejemplo, aquí estamos viendo un procedimiento número 2 de una botica, normas de ingreso, salida y seguridad del personal. El título. El objetivo, en el numeral 1 estamos viendo el objetivo. ¿Para qué está hecho este procedimiento? Y este establecimiento ha establecido establecer lineamientos para el control de ingreso y salida del personal, normas de seguridad del personal que labora en la farmacia o en la botica. Y luego dice responsabilidades, los responsables, quién elabora y quién revisa y quién aprueba en la parte inferior. Y también nos dice, y las firmas obviamente tienen que firmar, de las personas que elaboran, revisan y aprueban, así como la fecha de emisión, desde cuándo está hasta cuándo. En este caso vemos 2023, 2025, 2 años, ¿no? Aquí también 2 años es un criterio propio de este establecimiento, de la validez de este documento. Algunos consideran 3 años, algunos parten de 2 años, algunos inclusive no hay una regla específica a nivel de alguna norma directriz y tampoco la hizo. Ellos resumen que esto lo determine cada establecimiento, cada organización es propio, y eso se define básicamente con un enfoque de dónde estoy partiendo, ¿no? Por ejemplo, algunos empiezan con 1 año y luego amplían en una siguiente revisión a 2 años cuando ven que su sistema documentario ya está siendo más maduro, está más, digamos, acentuado, amplían a 3 años, que es el estándar, ¿no? Algunos inclusive van más allá de 3 años, 4 años, algunos ya no en farmacias, boticas, sino en otras organizaciones. He encontrado documentos hasta 5 años, a pesar que le den 3, 4,
hay un requisito, recuerden, de autoinspección que nos obliga a hacer una revisión por lo menos una vez al año. Y si hay algunos cambios, mejoras, no en todos los procedimientos, en uno de aquellos, pues aplicaremos la mejora. Bien, esta norma, la 554, también ha tenido una modificatoria, la 810, en el 2024. Y esta directriz, la 810, ha generado un número de 43 modificaciones dentro de esta primera versión de la 554. De todas ellas, consideramos, y revisando, como estamos viendo aquí, dos requisitos modificados, han sido más en su mayoría de mejora en la redacción. Y esto también que nos lleve a una reflexión de que las normas tienen que pasar por ese mismo proceso que también esta norma y la ISO cita, que todos los documentos como procedimientos que estamos viendo ahora a nivel de normas también debe pasar quienes elaboran, revisan y aprueban. Entonces, sin duda, no es muy saludable que luego de haberse aprobado una directriz, la 554, en julio del 2022, a año y medio, se esté modificando en gran parte de su estructura. Entonces, eso denota de alguna manera algo ha pasado, ha faltado revisar, se nos pasó, algo ha pasado. Y sobre todo estos ajustes en la mayoría son con un enfoque más de mejora en el entender, en la redacción. Por ejemplo, vamos a leer el requisito 736, que decía antes, dice, toda modificación o corrección de los registros debe quedar consignada, firmada y fechada, de modo que se pueda leer la información original. Debe existir un listado que permite identificar al personal responsable de los cambios, sus siglas y firmas. Ahora dice, toda modificación o corrección de los registros debe quedar consignada, firmada y fechada, de modo que pueda leerse la información original. Debe existir un listado que permita identificar al personal responsable de los cambios, siglas y sus firmas. Vamos a precisar este requisito en la parte final. Aquí no se ha actualizado al parecer el texto que queríamos resaltar de la modificación. Había una pregunta en el chat. Me dice la doctora Flor del Carmen Gutiérrez, si las firmas pueden ser digitales. Sí, efectivamente, uno decide, las firmas pueden ser digitales, entonces estaríamos optando ya por un sistema documentario en versión digital. Y eso puede plasmarlo en el procedimiento que da origen a los documentos, que antes lo conocíamos como el famoso POE de POEs, ¿no? Entonces, en ese documento donde se estructura cómo va a ser la estructura propia del documento, si va a ser físico o digital, ahí se plasma. Que mi documento lo voy a manejar de manera física impresa, pues con firma de mano alzada. Que mi documento lo voy a manejar de manera digital, con firma digital, pues y ello ameritará también para poder socializar de manera digital. Ya no imprimiré físicamente, colocaré una pantalla, una laptop o una PC para que accedan ahí cada uno con su usuario los documentos de manera digital. Es decir, no van a, y todo ello tiene que plasmarle en ese procedimiento, en el procedimiento de elaboración y control de documentos. Bien, sobre el manual de calidad también nos habla, esto ya lo habíamos anticipado, que las políticas de calidad deben estar establecidas en el manual de calidad, aprobados por sus directivos de mayor nivel organizacional, el cual debe contener como mínimo misión, visión, organigrama
las funciones y responsabilidades del personal, ¿no? Nosotros recomendamos, sugerimos que las funciones y responsabilidades queden plasmadas en el MOF y el manual de calidad se elabore como un documento, como es su fin de un manual de calidad. Entonces, para no distorsionar documentos universalmente ya conocidos. Aquí, por ejemplo, el manual de calidad nos dice que debe contener mínimamente, ¿no? El manual de calidad debe contener mínimamente misión. Aquí, por ejemplo, en esta vista, en el 3.2, hablamos de la misión. En el 3.3, visión. En el 4, política de calidad. Y en los siguientes puntos, un resumen de las funciones y responsabilidades del personal. Con ello estaríamos cumpliendo mínimamente, hay que entenderlo también mínimamente. Pero lo más importante dentro de un manual de calidad hay otros considerandos. Por ejemplo, el numeral 2, el alcance. El alcance dentro de la estructura de un manual de calidad te define qué voy a cumplir y qué no voy a cumplir. Y el alcance determina, digamos, lo que yo voy a hacer y no voy a hacer. En esta farmacia, por ejemplo, en el numeral 2, ustedes están viendo el alcance de esta farmacia va a cumplir almacenamiento, buenas prácticas de dispensación y farmacovigilancia. Y hace una nota explicativa por qué no va a cumplir seguimiento farmacoterapéutico, distribución y transporte, porque no brinda dichos servicios. Entonces, de tal manera, tanto para el inspector, cuando vaya, pues ya no va a ser necesario que pregunte con los documentos a seguimiento farmacoterapéutico, distribución y transporte. Solamente va a exigir el cumplimiento de las 3 buenas prácticas y de parte de la farmacia o la botica auditada, inspeccionada en esa misma línea. Entonces, esto sin duda es importante, determina qué es lo que va a cumplir y no va a cumplir, y eso lo está plasmando en el alcance. También es importante un resumen pequeño, como el numeral 3 de la empresa, y finalmente de esta condición mínima de misión, visión, política de funciones y responsabilidades, también es importante una pequeña narrativa, cómo va a cumplir este establecimiento con este alcance sobre almacenamiento, dispensación y farmacovigilancia. Y ahí va a ser como una compilación, la farmacia tal va a cumplir para buenas prácticas de almacenamiento con procedimientos para la recepción, procedimientos de almacenamiento, procedimientos para devoluciones, procedimientos para bajas rechazados y procedimientos de inventario, entre otros. Y así, una narrativa de manera muy resumida y vemos como este procedimiento que tiene como 6 páginas, que es suficiente para un manual de calidad. Ojo, cuando hablemos de manual de calidad va a depender mucho bajo qué contexto estamos redactando e implementando. Esto en un contexto de BPOG que nos dice mínimamente el que debe contener. Pero cuando hablamos de una institución, una oficina farmacéutica como la Oficina Farmacéutica Institucional de la DIGEMIT, por ejemplo, que está en San Miguel, allí los colegas, el recurso humano, dicho establecimiento cumple con 2 normas. Recuerden que es la primera farmacia que ha certificado con ISO 9001 y con BPOE. Es decir, ellos manejan 2 estructuras. Por un lado, mandatorio las BPOF y por otro lado, la norma voluntaria de la ISO 9001. Entonces, la ISO 9001 sí exige un manual de calidad, ¿no? Con la última versión, por cierto, ya no es mandatorio, inclusive manual de calidad, pero en la versión que se plasmaba con la ISO 9001 sí había una estructura bien definida para la elaboración de un manual de calidad, que superaba pues cumpliendo todos los requisitos de la norma ISO de 20 a 30 páginas, dependiendo la complejidad de la organización, pudiese llegar hasta 100 páginas, porque tenías que cumplir cada requisito de manera muy específica. Eso es un manual de calidad tipo ISO, es
muy específico, lo cual que en esta directriz, nuestras normas no lo contemplan así. Solamente dice que tu manual de calidad tenga misión, visión, política de calidad, funciones y responsabilidades del personal mínimamente. Y puedes complementar con una narrativa, un resumen, cómo vas a cumplir sobre tu alcance, pues con ello estarías ya plasmando un manual de calidad muy específico. Bien, a nivel de procedimientos, pues de la misma manera hay una estructura mínima que en BPOF nos dice que se establezcan, y aquí está como respuesta a la autora, que se establezcan e implementen los procedimientos en forma física o medio digital, que garanticen la seguridad de los mismos, y dice, deben ser, los procedimientos sean trazables y disponibles. Y en la parte final inferior mínimamente debe tener un título, por ejemplo aquí nuevamente el título, debe tener el objetivo, responsabilidades y el contenido. Título, el objetivo, responsabilidades y el contenido. Y aquí, por ejemplo, el título está normas de ingreso y salida del personal. El objetivo, en el numeral 1 está el objetivo, ya lo hemos resaltado. Responsabilidades, en el numeral 3, la responsabilidad del representante legal o propietario del director técnico respecto a esto. Y de todo el personal se puede adicionar. Y el contenido o el desarrollo del procedimiento en el numeral 6. Miren, esa es la estructura mínima que nos pide la BPOE. Mínimamente debe contener eso. Pero, nuevamente, de una manera muy proactiva, propositiva, a veces estos mínimos no contemplan todo lo que un documento debe garantizar. Por ejemplo, es importante el alcance, hacia quiénes va este procedimiento. A veces es importante los controles de cambios, las revisiones y las referencias también. ¿En base a qué me estoy tomando, en base a qué normas, lineamientos, guías, referencias estoy tomando en cuenta para elaborar este procedimiento? ¿En base a qué me estoy basando? Si es ingreso personal, pues normas sobre relacionados, ¿no?, al control de ingreso al personal. Y otros, como anexos, algunos procedimientos van a tener algunos formatos, también es importante. Fíjese cómo se complementa para mejorar aún esa condición mínima que nos pide, ¿no? Entonces algunos lo están tomando muy en cuenta de la estructura ISO, que es universalmente lo que recomienda. Bueno, esto ya lo hemos visto. Esta es la nueva estructura de la BPOF. Y aquí, para resumir sobre las BPOF ahora que nos trae, pues decíamos que nos trae las 5 buenas prácticas, lo que anteriormente, con la estructura anterior normativa, solamente se exigía almacenamiento y dispensación. Hoy se complementa con farmacovigilancia, seguimiento farmacoterapéutico y distribución y transporte. Por el lado de farmacovigilancia, pues se enfoca a identificación del riesgo del medicamento con la persona, el paciente, y gestionar dicho riesgo si ante una situación de una detección de una sospecha de notificación de reacciones adversas, pues amerite a ser comunicado a la autoridad para de manera preventiva mitigar posibles riesgos. En seguimiento farmacoterapéutico, pues aplica este alcance para aquellos establecimientos que estén comprendidos dentro de una clínica por el lado privado o del hospital, donde hay pacientes internados, donde hay historias clínicas, donde hay un equipo ya de profesionales de salud en las cuales permitan hacer esta misión del seguimiento farmacoterapéutico. Y finalmente distribución y transporte, pues para aquellos establecimientos que hagan entrega a domicilio y estos vehículos, ya sea unidades de transportes o a través de motorizados, lo que va a primar en un motorizado no es la unidad de transporte, sino la caja térmica, que debe estar calificada
para garantizar el transporte del establecimiento hacia el punto final del cliente o paciente. Y de esa manera proteger los productos durante este traslado, sobre todo garantizando su integridad, sobre todo en productos con ciertos controles como los termosensibles o productos controlados, entre otros. Bien, entonces vamos a hacer algunas revisiones de esta norma, algunos temas más importantes de esta norma de la BPOF. En infraestructura, por ejemplo, pues nos pide que debe tener una infraestructura, un mobiliario, un equipamiento que garanticen, acorde, digamos, a la necesidad del establecimiento. A veces, en la mayoría, los establecimientos son, se ubican llegan en una infraestructura que no son de propiedades, son tercerizados, alquilados, y uno tiene que adecuarse. Entonces, en este tipo de situaciones, pues uno tiene que llegar a un espacio que les permita, que no esté restringido, por ejemplo, dentro del espacio de un grifo, hay restricciones, mercados, entre otros, y ya superando estas condiciones, pues ya el establecimiento, la infraestructura debe tener básicamente el servicio higiénico en las condiciones que pide la BPOF, y los demás áreas es, digamos, amoldado a cada condición. Lo más importante aquí hay que prever servicio higiénico, y también ahora que se está tomando en cuenta las áreas auxiliares, algunos le llaman las áreas para cambio de uniforme, otro vestidor, vestuario, y también para las áreas de dispensación y farmacovigilancia, ¿no? Entre ellas, de preferencia, el material pues debe ser material que guarde y garantice las condiciones de almacenamiento. Infraestructura de material noble es lo más recomendable, ¿no? Y los pisos, las paredes, los techos tienen que ser lisas, que permitan garantizar sobre todo la limpieza, ¿no? Y las condiciones ambientales, temperatura, principalmente humedad relativa, y las barreras sobre la entrada de luz para algunos fotosensibles. En la 749 nos habla de las áreas con esta estructura de las BPUF que deben tener. Y aquí nuevamente se recuerdan en la primera parte que habíamos hablado desde la manufactura, que habían dos principios: no confusión y no contaminación. Y eso justamente llega hasta la BPUF, hasta este requisito 749, donde dice los establecimientos deben implementar sus áreas debidamente separadas, equipadas, delimitadas e identificadas, permitiendo un flujo óptimo de las operaciones que evite confusión o contaminación. Entonces, en ese enfoque, aquí se consideran nuevas áreas auxiliares que muchos los denominan vestidor, vestuario, ¿no? Entendiéndose que la persona llega de su casa o de otro punto, llega al establecimiento, primero se va a higienizar y luego pasa al vestidor o a esta área auxiliar destinada para el cambio de uniforme y custodia de artículos. Quizás estoy llevando un tratamiento médico, mis medicamentos personales, dejo justamente ahí esa área para custodia de los artículos personales, o a lo mejor me entregaron una muestra médica y lo dejo en esa área para evitar riesgo de confusión y contaminación. Entonces, y pues llego con ropa de calle, me cambio, ahí agarro mi ropa
de trabajo, mi chaqueta o mi mandil, y paso al área. De tal manera estoy minimizando ese riesgo de contaminación o si llevo objetos personales, evitar confusión. Entonces, y las demás áreas pues ya las conocemos, ¿no? Recepción de producto, dispensación y o expendio, almacenamiento, productos controlados cuando corresponda, bajas o rechazados. Aquí en esta versión de la 554 se incluye devoluciones, farmacovigilancia, farmacotécnico cuando corresponda, hagan ese alcance, ¿no? Seguimiento farmacoterapéutico, pues para servicios de farmacias que están en clínicas o hospitales, otras debidamente separadas, otras áreas, por ejemplo, para aquellas que manejen cadena de frío, ¿no? Otras se puede implementar. El área de embalaje, el área de atemperamiento, no es que cuando voy a dispensar o despachar en cadena de frío, pues voy a sacar de la refrigeradora o del congelador y directamente voy a colocar en el cooler, no, tengo que tener una mesita de atemperamiento, de adecuación, luego tengo que armar la forma del embalaje en la caja térmica, en el cooler, y luego tengo que entregar en las condiciones adecuadas y ahí puedo identificar área de embalaje de productos refrigerados. Y eso me establece la norma. Bien, con respecto a farmacovigilancia, puede ser un área exclusiva, como estamos viendo en la imagen izquierda, con un acceso a información, ¿no? Actualizada. Consideramos pues que la información debe primar para ello el inserto que va en el medicamento. El inserto recopila toda la información que ha sido evaluada con ese enfoque de seguridad, calidad y eficacia, ¿no? Pero es importante en farmacovigilancia tener las herramientas aquí de manera exclusiva, en el otro extremo derecho de manera compartida, conjuntamente con el área de dispensación y o expendio, ¿no? A nivel de oficinas farmacéuticas independientes, en las FARES puede ser compartido farmacovigilancia con seguimiento farmacoterapéutico. En una oficina farmacéutica independiente, farmacia, botica, pues puede ser compartido farmacovigilancia con dispensación y expendio, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes que nos permiten ver cómo se van implementando gradualmente, ¿no? Decíamos que el área de farmacovigilancia debe ser un área definida, el recurso humano debe estar calificado, sensibilizado, todos, no solamente el director técnico, sino el vigilante, el personal de limpieza, hasta el cajero, la cajera y obviamente el personal técnico en farmacia. De tal manera cualquier usuario, paciente que llegue con el medicamento y la receta y el paciente a veces que esté notando una reacción adversa, pues de inmediato él va a contactar con la primera persona que esté en el establecimiento, a veces con el vigilante o con el personal técnico o con el cajero, a decir, señor, señorita, por favor, mire, tengo este caso, ¿con quién lo veo? Por favor, deríbame. Entonces el personal tiene que estar sensibilizado para orientarlo justamente al área de fármaco, vigilancia y comunicar inmediatamente al director técnico, que tiene que estar obviamente presente en el establecimiento. En ese momento puede estar quizás atendiendo, revisando inventario, haciendo otras actividades que no va a estar precisamente en ese área específica, pero para ello el personal de recursos humanos tiene que estar sensibilizado. Bien, sobre otras consideraciones de las buenas prácticas, habíamos dicho en las buenas prácticas de almacenamiento hay 4 actividades que requieren sus procedimientos: recepción, almacenamiento, devoluciones, bajas, rechazados. Cada de ellos
también puede anexar sus formatos, ¿no? Y de esa manera ir estandarizando. En el proceso de recepción de productos, hubo decía antes que como mínimo se debería verificar en la versión 554, como mínimo se debería verificar toda esta información a la llegada de un producto y registrar en un formato, ¿no? Nombre del producto, concentración, fecha de vencimiento o forma farmacéutica, lote, serie, vencimiento, registro sanitario, cantidad solicitada, cantidad recibida, condiciones de almacenamiento. Pero obviamente la norma tampoco debe ser que nos lleve a un tema más administrativo, ¿no? Porque el establecimiento debe ser la esencia más asistencialista, debemos interactuar más con el paciente que llenar información. Cuando la información ya viene de por sí en los documentos, en las facturas, en las guías, en la factura viene la información. Lo que sí ha habido una modificatoria, es un cambio con la 810, es que ahora ya no se exige ello, solamente se exige el registro del producto no conforme en la recepción. Si en una guía o una factura como esto que vienen más de 10, 12 productos, hay un producto que está dañado, está roto, deteriorado, ese producto no conforme solamente se genera su registro en la etapa de recepción y revisión de producto no conforme, ¿no? Entonces, eso de alguna manera flexibiliza y no sobrecarga al personal. Y aquí, pues sí nos pide en esos casos llenar dicha información, ¿no? Cantidad, nombre del producto, concentración, forma farmacéutica, lote, fecha expira, número de registro sanitario, ¿no? Y cuál ha sido la motivación de la no conformidad. Y este producto no conforme, pues se deriva al área de si hay condiciones para devolución o al área de bajas o retrasados. Y eso lo determina el director técnico. Para casos de termosensibles, pues en el caso que estemos fuera muy lejos, en Ica, en Arequipa, en Trujillo, Piura, y nuestro producto parte de Lima, el proveedor debe garantizar desde el punto de origen hasta el punto de entrega a la farmacia con unidades climatizadas o embalajes calificados. Y ello pues tiene que garantizar las condiciones de almacenamiento, sobre todo en temperatura en termosensibles. Y luego ya de recibidas, en esta etapa de la recepción, pues hay que verificar. Aquí también hubo un cambio en la estructura inicial. Decían que debe asegurarse que durante el transporte esta se haya mantenido la cadena de frío, es decir, el proveedor. Y en la modificatoria se cambia un poco el sentido que al momento de la recepción se debe garantizar la temperatura dentro del rango. Son dos cosas distintas. La exigencia inicial decía que debe asegurar que durante todo el transporte se haya mantenido la cadena de frío. Ahora con la 810 dice que en la etapa de recepción se debe verificar que la temperatura esté en el rango, si es refrigerado, de 2 a 8 grados, ¿no? Por decir. Bien, luego es en la etapa de almacenamiento. Pues aquí en la etapa de almacenamiento, pues lo más importante es garantizar las condiciones de almacenamiento, temperatura, humedad relativa. Para ello nos basamos, cada establecimiento debe tener mínimamente 2 termohigrómetros, uno en el área de almacenamiento y otro en el área de dispensación donde hay productos. Y estos termohigrómetros deben estar anualmente calibrados, mínimamente anualmente calibrados, ¿no? Y las temperaturas se deben controlar en función, el que determina aquí sí son los rangos de temperatura que quede cada producto haya sido aprobado en su registro sanitario y en su rotulado. Hay productos que dicen almacenarse entre 15 a 25.
hay productos que dicen almacenarse en temperaturas frescas no más de 30 grados y no congelar. Entonces, cada fabricante define dichas condiciones. Y en un establecimiento con tan solo haya un solo producto que diga almacénese entre 15 y 25 grados, ese producto ya me jala a yo garantizar que mi almacén cumpla en dichas condiciones de temperatura. Y si tengo productos higroscópicos como sales de rehidratación oral, también tengo que la humedad tener muy en cuenta. O estoy en lugares con alta humedad. En Lima mismo, sin salir de Lima, una cosa es la humedad en Comas o Lima Este, a Chorrillos, Barranco, ¿no? Son distintas. ¿Sí? Y en el Perú, bajo ese enfoque también, eh, 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 hay una variación en las condiciones climáticas. Aquí, en las buenas prácticas de almacenamiento, nos piden que debemos garantizar que el ordenamiento, la ubicación de los productos, pues lo define cada establecimiento. Puede ser por orden alfabético, por forma farmacéutica, por clase terapéutica, otros de acuerdo a los costos. Cada establecimiento es propio cómo lo va a manejar y eso tiene que estar comprendido en sus procedimientos. En una condición de almacenamiento es el orden, limpieza, la rotación, los productos que no deben estar, productos falsificados, productos caducados con observaciones sanitarias. Ojo, las muestras médicas también generan observaciones. Luego viene la parte de devolución. Debemos tener un área de devoluciones para los productos sujetos a devolución. Debemos tener un procedimiento, un formato, y en caso que se dieran devoluciones, pues tenemos que actuar de acuerdo a nuestro procedimiento y evidenciarlo en nuestros formatos. Los productos que se encuentren en condición de devoluciones deben estar adecuadamente identificados, registrados hasta determinar su destino final, que puede ser una devolución propiamente al proveedor o pasar finalmente a rechazados. Aquí tenemos una evidencia que se han recibido algunos jarabes, como estamos viendo, achatados, maltratados, deformados, y obviamente tiene que haber una especie de retroalimentación al área encargada de embalaje o transporte para que tomen las acciones correctivas, porque está pasando esa devolución que ha dado origen, ¿no? Mientras no haya eso, pues el área siempre va a estar sujeto a cometer los mismos errores. Entonces, para eso es importante la retroalimentación de cada devolución, hacer el análisis, la causa raíz, por qué se realizó, y esa información trasladarlo a los responsables de ese proceso. Aquí, por ejemplo, haciendo así de una casuística que hicimos en tema de devoluciones por deformaciones de productos, llegamos en dos momentos, en dos situaciones. Por un lado, en un establecimiento que habían superado el número de apilamiento. Las cajas decían no apilar más de 10, no apilar más de 5 niveles que decían las cajas, y ellos apilaron 7 niveles y obviamente generaron ese defecto. Y en otro momento, haciendo un análisis de causa raíz también, resultó que ese día del transporte, el personal, digamos el personal principal o responsable principal, el apoyo principal, pidió licencia y asistió un personal en entrenamiento de inducción y bueno, todavía no tenía bien sensibilizado en la etapa de inducción, y él, en querer de despachar rápidamente, se subía encima de las cajas para tratar de hacer las cosas y la entrega más rápida, pero en el fondo generaba esta no conformidad. Entonces,
y en ese mismo orden de ideas, pues el concepto es hacer el análisis que ha generado y enviar dicha información a los responsables para corregir y mejorar. Si no hacemos eso, pues va a ser un ciclo permanente de posibles no conformidades de las mismas causas. En baja rechazado, pues las normas nos dicen que debemos tener una área. La mayoría o gran parte en el Perú, nuestras áreas de baja rechazados son de esta forma, en unos anaqueles, ¿no? Definimos una o dos dependiendo y ahí pues definimos nuestras áreas de baja rechazados. Pero fíjense, habíamos hablado en la primera parte, la semana anterior, que habían algunas brechas por cerrar. 2009 se aprueba la ley, las BPOF tardaron más de 15 años, 2022 reglamentamos en base a la ley 29459, la BPOF, 2022 salió la BPOF, ya estamos 2026, aún todavía estamos a la espera de una directriz para el cumplimiento de este requisito de las 75132 y 133. ¿Qué dice? Debemos tener con un procedimiento, muy bien, de forma impresa o digital, muy bien, para la baja de productos y su disposición final. El mismo que no exime de procedimientos administrativos vigentes en el caso de los establecimientos del sector público. Y aquí viene el pendiente, ¿no? Dice en el 75134, dice, la destrucción de los productos expirados, deteriorados, deben realizarse según un procedimiento. Bueno, todos deben tener su procedimiento. El mismo que debe ajustarse a las exigencias establecidas por la autoridad competente. Hasta ese entonces no sabíamos quién iba a ser la autoridad competente. Ahora sí ya lo sabemos. En el 2023 la DGMIT publica un proyecto de directiva para la destrucción final de productos en oficina, con alcance a laboratorios, droguerías y oficinas farmacéuticas. Y las normas establecidas, dice acá, ¿no? Es decir, la directriz, la directiva, y eso la fecha está pendiente. Este proyecto que se publicó en noviembre del 2023 decía, en las oficinas farmacéuticas y botiquines, en el numeral B, para los establecimientos que tengan o no superen el 1% de sus residuos de cada establecimiento, pueden tratarlos de acuerdo a lo establecido en el numeral 621. Y el numeral 621 decía separar en el área, separar el envase inmediato del envase mediato, separar. Paso 2, retirar el o los productos, es decir, si era blister, el contenido de las tabletas, las cápsulas, si era jarabe, vertir el líquido a un recipiente, retirar los productos del envase inmediato y luego así paso a paso disponer. Entonces nos preguntábamos cómo íbamos a hacer eso cuando en el país nuestras áreas de rechazados eran ahí, y cuando la misma norma también decía que las áreas deben estar delimitadas, identificadas, permitiendo un flujo óptimo que no, nuevamente de esos dos principios, que no generen confusión y contaminación. ¿Cómo íbamos a cumplirlo? Entonces, es una tarea que debemos evaluarlo todos. Como colegio hicimos dos conversatorios, hicimos un planteamiento, hicimos llegar los resúmenes de los conversatorios a la autoridad y ellos tomaron en cuenta y finalmente dijeron, ok, vamos a replantear, vamos a evaluar, ya no se va a hacer ese planteamiento de hacer la destrucción y vamos a tomar las recomendaciones de la OMS para finalmente luego publicar una directriz. Y estamos a la fecha a la espera de esa publicación de la nueva directriz. Bien, luego se incluye farmacovigilancia en esta BPOF y
obviamente, cuando hablamos de farmacovigilancia, pues la esencia de farmacovigilancia es lo que estamos viendo en la imagen izquierda, ¿no? Donde hay un contacto directo, donde hay un trato de parte del profesional y el paciente, esa interacción para poder hacer ese seguimiento, esa gestión de riesgos en cuanto a farmacovigilancia. Lastimosamente en el país, por temas de inseguridad y otros factores, pues no lo vamos a poder a implementar nuestras áreas o cumplir bajo ese contexto, porque pues nadie dejaría entrar a un extraño a nuestras oficinas farmacéuticas si queremos implementarlo en un área interna en esas condiciones, ¿no? Con todo lo que se ve en el día a día, sin duda, pues va a ser una limitante de que el proceso de farmacovigilancia se haga de la mejor manera posible. La mayoría de establecimientos, por el grado de inseguridad, entre otros, pues atendemos bajo rejas, bajo lunas, y farmacovigilancia, como hemos visto en las láminas anteriores, van hacia el exterior. Y sin duda, pues vamos a tener que ver la mejor manera posible de implementar lo que plasma en esta BPUF. Entonces, en cuanto a farmacovigilancia, pues está orientado a identificar el riesgo, ¿no? Y a gestionar el riesgo. En cuanto a farmacovigilancia, estábamos viendo cómo ya en algunos establecimientos están plasmando sus áreas para la atención de farmacovigilancia. Algunos de manera muy específicas y otras de manera compartidas con dispensación. Otras están designando un área específica. Y el flujo de comunicación, y aquí también hubo una modificatoria que trascendió y resaltó mucho justo en este problema de riesgo sanitario que se dio en el país con el suelo fisiológico, en las cuales previamente pues había sido modificado con la 810 en noviembre del 2024 y el suelo fisiológico se dio a primeros meses del 2025. Y entonces antes decía que a nivel de oficinas farmacéuticas las notificaciones en caso de graves se hicieran dentro de las 24 horas. Pero en noviembre del 2024 se modificó con la 810 a 7 días para que en ese plazo se reportase. Y esto sin duda generó una controversia cuando se dio el tema del suelo fisiológico, y en ese entonces el ministro de Salud, César Vázquez, generaba una situación, ¿no?, que en las oficinas farmacéuticas tenían plazo para reportar hasta 7 días, y eso sin duda también seguramente ha sido un factor para no poder identificarlo, quizás con mayor oportunidad. Sin duda, pues esto sigue así. Ahora en las oficinas farmacéuticas hay el plazo de reportar en caso grave hasta 7 días. Moderada 15 días, leve 15 días. Este flujo resalta el mecanismo, la secuencia, cómo debemos nosotros en las oficinas farmacéuticas identificar el riesgo y gestionar el riesgo, ¿no? Identificamos a través de los pacientes, usuarios que presentan, reportan, trasladan problemas relacionados con el uso del medicamento. Luego se evalúa, se determina de acuerdo a la gravedad si corresponde o no
si amerita o no, si tenemos la información mínimamente obligatoria, pues de acuerdo a la gravedad se determina la notificación, luego se registra para tener ahí en nuestros archivos y para hacer el seguimiento, y luego se envía al responsable, el director técnico, el cual valida si cumple o no cumple, y aquí es parte ya de la gestión. Si cumple, pues notifica a la autoridad de acuerdo a los mecanismos de comunicación, y esto va a depender mucho de cada lugar o jurisdicción, ¿no? En caso de Lima con las DIRIS, en caso de Lima región con la DIRESA, y en caso de las regiones con las DIRESAs, quienes hagan las veces de establecer esa comunicación. En algunos están gradualmente ya pasando de una comunicación de correo, inicialmente de manera física, entrega sobres, correos, ahora a través de los aplicativos. Bueno, antes, ahora ya el NotMed, ¿no? Y esto va a ser según ya lo que la autoridad contemple. Lo cierto es que cada vez hay nuevas plataformas, nuevas herramientas que permiten la comunicación con mayor fluidez. Pero también recordemos que en el país hay lugares como la sierra, en la selva, que aún a este momento no tienen conectividad o buena conectividad, ¿no? Por ejemplo, sin salir de Lima, lo que conocemos, Canta, Yauyos, Lima Sur, Lima Norte, Ollón, Cajatambo, épocas de lluvia, a veces hay cortes del suministro de la comunicación, de que sigue la comunicación por él. Bien, y las buenas prácticas de distribución y transporte, lo que prima aquí es garantizar el traslado, el antes. Yo como establecimiento, farmacia, botica o pares, debo garantizar cómo llega mi pedido desde Lima u otra región a mi establecimiento. Y luego de haber recibido, cómo yo garantizo en mi conservadora, en mi congeladora, los productos. Y luego mi misión es garantizar desde que yo recibo hasta el momento que yo entrego o despacho hacia mis clientes o pacientes. Y tengo que garantizar hasta la entrega conforme. Y muchas veces a través de motorizados o no necesariamente motorizados, porque algunos están frente a un hospital y la mayoría concentra el hospital, pasan la calle o el puente, pues en una caja térmica. Lo importante aquí se debe concentrar a nivel del establecimiento. La refrigeradora debe ser calificada, y para los despachos las cajas térmicas deben ser calificadas mínimamente de acuerdo al uso o de acuerdo al fin o al uso previsto. Una cosa es, recordemos, validar para una importación de país a país, que puede tomar 72, 96 horas. Otra cosa es calificar, o mejor aún validar, un despacho de Lima a regiones. Acá se conecta las farmacias, de una droguería a una farmacia. Hay que ver esa ruta, cómo llega conforme el producto. Y otra cosa es calificar un despacho de una farmacia a un vecino, a un paciente, que dura minutos a cuadras y la distancia es corta, y en esa gradualidad también se debe tomar en cuenta para las calificaciones. Sí, aquí estamos viendo, por ejemplo, las refrigeradoras deben ser calificadas, las cajas térmicas, los coolers deben ser calificados, debemos tener plan de contingencia. Muchos pensamos como primera opción un generador eléctrico, ¿no? Sí, es a tener en cuenta, pero sin embargo, cada vez más, como en lugares como
en las flores, ya no están permitiendo estos generadores eléctricos, ¿no? Eh, y obviamente hay que ir pensando en otras formas, en otras alternativas. Por ejemplo, muchos están calificando sus cajas térmicas, sus coolers, si se va la luz, pues tienen activado permanentemente sus geles y ellos lo depositan en las cajas térmicas y tienen pues de 12 hasta 24 horas de garantía de poder mantener la cadena de frío. En otros lugares, decíamos, no hay a veces toda la temporada, digamos, energía. En otros lugares están implementando los paneles solares, ¿no? Esto en la costa, muy poco, en la sierra, en la selva, los paneles solares. Convierten las energías solares en estas plataformas, estos paneles, y convierten en energía. Sin duda hay varias alternativas para poder activar plan de contingencia. Lo más importante aquí es calificar la refrigeradora y el medio de transporte que puede ser la caja térmica, el cooler, para casos de oficina farmacéutica. A nivel de si tenemos las congeladoras refrigeradoras, se debe hacer una calificación. Aquí también es importante la calificación de estos equipos refrigeradoras. Las calificaciones nos indican que lo puede hacer el director técnico o ya agentes externos, especialistas especializados en estos servicios, ¿no? El director técnico, nosotros podemos hacer, sí, las calificaciones, sí, ¿no? Consideramos que hemos sido formados para diseñar, manufacturar medicamentos, pues esto de las calificaciones son, si bien es cierto, son temas muy específicos, pero estamos, considero yo, en la capacidad de poder realizar dichos estudios de calificación. Para ello, básicamente, necesitamos dos tipos de soporte. Por un lado, el criterio, la directriz, el procedimiento, y por otro lado, los dispositivos. Para ello necesitamos los catalogues, básicamente, que estén calibrados. Y con el criterio, pues podemos realizarlo, ¿no? Nuevamente, resalto, una cosa es calificar una cámara fría, donde va a haber mayor cantidad, ¿no? Y otra cosa es calificar un refrigerador más específico. Yo creo que estamos al alcance de poder manejarlo. Aquí algunos ejemplos de la 810 que dieron cambios modificatorios, ¿no? Aquí estamos viendo que en noviembre del 2024 modifica 43 ítems la 810, y aquí vamos a leer, habíamos dejado aquí lo que decía antes y las modificatorias dadas por la 810 con respecto al 75312, ¿no? Justamente era de plazo de notificación. Antes decía que las reacciones adversas graves deben ser reportadas en los formatos oficiales dentro de las 24 horas. Ahora, con la 810 ha quedado, estas deben ser, bueno, acá han resaltado, ¿no? Las sospechas de las reacciones adversas graves deben ser reportadas en los formatos oficiales, y han agregado o e-reporting, que es un aplicativo, era un aplicativo, u otros medios. Ahora, pues, el Notimet, cuando corresponda, u otros medios cuando corresponda, dependiendo, digamos, del mecanismo de comunicación de cada autoridad con sus administrados, dentro de los 7 días calendarios. Entonces, de conocido el caso. Entonces, esto, pues, ya vimos que ha generado un cierto grado de
controversia, análisis, debate, cuando se dio el caso de el suero fisiológico. Bien, apreciados colegas, pues de esta manera estamos llegando a esta segunda parte que hemos tratado sobre las buenas prácticas de oficinas farmacéuticas. Si hubiera alguna consideración, algunas preguntas, algunos comentarios finales, pues con mucho gusto, de mi parte, hasta aquí, agradeciéndoles por estos espacios que nos permiten conectarnos, compartir y en ese sentido pues dejo estos últimos minutos para algunas apreciaciones, interacciones o preguntas al respecto. Muchas gracias. Doctor Marcial, muy buenas tardes. Buenas Doctora tardes. Lucinda, ¿cómo está? Doctora, Buenas buenas tardes. tardes. Doctor, excelente ponencia como siempre. Doctor, una pregunta, con respecto a los productos que están con vencimiento pronto, por ejemplo, el que vence en agosto y, por ejemplo, y vence en septiembre, ¿ya se debería estar colocando en el área de devoluciones? Muy interesante, doctora Lucinda, y siempre saludo. Usted siempre está en contacto a través de los medios de capacitación y eso es muy bueno. Su pregunta es muy oportuna y muy importante para nosotros como químicos farmacéuticos. Ello va a depender mucho cómo cada responsable plasme en su procedimiento. Pero partamos, ¿qué viene a ser la fecha de expira? Porque todo va a determinar ello. Eh, Recuerden que la fecha de expira parte desde que el producto está siendo elaborado. A veces el producto puede demorar en ser envasado, en ser liberado al mercado desde que inició su manufactura, semanas hasta meses. Y eso sin duda va corriendo. Puede hacer que en la mitad de la manufactura que iba a pasar al encapsulado, la encapsuladora en la máquina falló y la importación del repuesto va a demorar un mes y ese producto va a estar como bull en el almacén en espera de pasar al área de encapsulado y ese mes va siguiendo en su vida, en su ficha de caducidad, ¿correcto? Entonces, yo les pregunto a ustedes si dice que el producto vence, por decir, tenemos que este es un jarabe, si aquí dijese que el producto vence, este jarabe, en julio 2026, entonces, por ende, yo debería ya disponer dicho producto al área de bajas. Si es que hubiese opción de devolución, podría agotar, pero si ya no hay forma de una devolución, pues debería pasar al área de baja rechazado. Pero ello debe estar comprendido en mi procedimiento. De manera preventiva también en mi procedimiento yo podría establecer otro criterio, ¿no? Productos próximos a vencer, 2 meses a 3 meses, puedo yo, si no tengo una herramienta de control como un software, en mi procedimiento puedo diseñar y estructurar que los productos comprendidos próximos a vencer de 2, 3 meses, puedo ubicarlos dentro de mi área de almacenamiento sin identificar el área, ¿no? Para yo tener en cuenta que dichos productos están próximos a vencer para tratar de rotarlos, para estar atentos con mis proveedores. Eso también lo puedo plasmar en mi procedimiento. También puedo ponerle una especie de un recordatorio, un sticker, puede ser un color muy llamativo, amarillo anaranjado, a los productos próximos a vencer. De tal manera siempre me va a estar llamando la atención que dichos productos tengo que hacer algo al respecto, ya que si se vencen, pues voy a pasarlos al área de baja rechazado. Eso debemos contemplarlo en nuestros procedimientos. Muchas gracias, doctora Lucía.
Buenas tardes, Buenas doctor tardes, doctor. Muchas gracias. Edwin. Doctor Juan Manuel, muy buenas tardes, qué gusto. Sí, tenía una consulta con respecto a farmacovigilancia. En caso de que no se presentaran reacciones adversas ni ningún problema con un medicamento, eh, ¿tendría eso que reportarse también, que no se ha registrado ninguna reacción adversa o problema con el medicamento? Ah, muy oportuno, ¿Qué muy hay y si importante. es que hay alguna multa al respecto? Ok, doctor Juan Manuel, muy importante su apreciación, su enfoque, su pregunta. Sin duda, esto va a depender mucho de dónde estamos ubicados, ¿no? Por ejemplo, si estamos al frontis de un hospital, vamos a tener mayor oportunidad, mayor contacto de estas situaciones que nos ameriten al reporte o a la notificación de las sospechas de las reacciones adversas. Pero si estamos ubicados en otros espacios donde no hay clínicas, no hay hospitales, va a ser muy poco probable que tengamos estos alcances. Obviamente, pero sí es importante. Si no he tenido una figura, una situación, o a lo mejor he tenido una, digamos, una condición, pero no ha cumplido, no he tenido los datos obligatorios mínimos y solamente quedó en una especie de un evento y eso lo puedo reportar en mis libros oficiales que manejo, ¿no? El libro de ocurrencia, ¿no? Se acercó tal paciente de tal fecha, pero no tenía la trazabilidad o a la falta de esto, solo quedó en este evento. O quizás no haya tenido en ese mes, pues simplemente constato en mi libro de ocurrencia que durante el mes de junio 2026 no hemos tenido en el establecimiento alguna situación que amerite a una notificación de una sospecha de una RAM. Eso sin duda pues es un salvaguarda, ¿no? Ante una visita pues se está tomando en cuenta, tengo mis procedimientos, tengo mis formatos, está sensibilizado mi personal, sabemos cómo actuar, pero no hemos tenido. En esas condiciones pues no debería generar alguna observación, mucho menos para un grado de multa u otro tipo de observación. Muy bien, gracias. Bien, muchas gracias por las preguntas, están muy interesantes. Doctor, buenas tardes. Una consulta. Normalmente los certificados de calibración de los termohidrómetros es anual, ¿verdad? Pero a veces hay laboratorios que lo realizan, que ponen el certificado 24 meses, o sea, cada 2 años. ¿Habría algún inconveniente o alguna observación por eso? Nada, muy importante, doctora María Cruz Villar. Eh, Bien, aquí lo que va a primar es los criterios de normalización metrológicos, de metrología. En el Perú la competencia recae en la INACAL, el Instituto Nacional de la Calidad, ¿no? Que anteriormente lo manejaba Indecop dentro del área de metrología, ahora la INACAL. Sin duda, eh, los dispositivos de medición, voy a centrarme solamente en temperatura, eh, eh, se recomienda que la verificación, su calibración, sea por lo menos mínimamente una vez al año en nuestra condición de establecimientos farmacéuticos. ¿Por qué? Porque se entiende que los dispositivos, los termohigrómetros, los data loggers, lo tenemos ubicado en un área fija, segura, y que no están sujetos a manipulación diario, interdiario, como en otras actividades. Una cosa es manejar un data lawyer en una oficina farmacéutica que está fijo, permanente, seguro, en una industria que
en cada proceso están manipulando el equipo, ¿no? De acuerdo al fin de uso, para las oficinas farmacéuticas se recomienda, por esa consideración, por ese contexto, por lo menos una vez al año es la recomendación. He visto en otras industrias y también en la industria farmacéutica, cuando se le da un uso más frecuente de manipulación al equipo, se acorta inclusive en menos tiempo, porque a mayor uso el equipo puede estar sujeto a un riesgo también. Entonces, pero sí también he visto en pocos casos que algunos establecimientos como laboratorios, droguerías, consideran como plazo de calibración en su procedimiento 2 años, ¿no? No hay una norma específica que defina ello por el lado de Digemilas Diris, pero sí por un tema ya más de riesgos, por un tema que un tema de usos y costumbres, lo hemos definido como un año. Pero por el otro lado, no he visto a la fecha una observación que un establecimiento que haya establecido con un criterio de 2 años le hayan generado alguna observación. No he tomado en cuenta hasta la fecha, pero siempre estaría sujeto quizás a que sea evaluado con mayor exigencia en esa condición, ¿no? Si el inspector dice, le da a usted 2 años, ok, a ver, pero ¿cómo asegura que el equipo en esos 2 años garantiza que la lectura está correcta? Entonces, imagino que ese espacio de inspección, verificación va a ser un poquito más acentuado para garantizar que esté llevando el control. Pero de una manera así muy, digamos, en el país, interactuando con INACAL y todos los laboratorios acreditados, casi la gran parte están considerándolo un año. ¿Puede ser antes de un año? Sí. ¿En qué casos? Si tengo mi termigrómetro y de pronto se me cayó el termigrómetro y empiezo a ver fallas, pues a pesar que eran muy nuevo y en un mes se me cayó, tengo que someterle a una verificación. En esos casos muy puntuales sí se acorta el plazo. Muchas gracias, doctora. Perfecto. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Quería hacer una consulta referente a los productos que usted estuvo hablando de baja rechazados. Si bien es cierto, hay un procedimiento donde dice el proceso de destrucción de los productos. No sé si usted me podría explicar un poco más de este proceso y cómo se podría cumplir actualmente, porque usualmente dentro de mi establecimiento tratamos a lo máximo de no tener que llegar a ese proceso, ¿no? Porque no hay algo específico en la normativa que nos indique qué hacer con estos productos. Ok, sí, muchas gracias por la pregunta, doctora. Sí, muy importante la pregunta. Sin duda, pues el mejor escenario es tratar de rotar los productos o hacer la devolución o el canje y no tener productos, pero a veces pues no se da en ese caso y tenemos el producto ya caducado, ¿no? Si bien es cierto, estamos a la espera de una directriz, pero también la norma y también por principios de garantizar los productos, ¿no? Más aún en productos sanitarios, pues a falta de una norma local o una norma propia, tenemos que mirar a normas, digamos, a otras guías, otras referencias, ¿no? Y aquí lo que la autoridad está tomando en cuenta es los criterios de la OMS. Entonces, sin duda, pues debemos tener nuestro procedimiento, pero mejorar lo que veníamos haciendo hace 5 o 10 años atrás. Yo he leído muchos procedimientos que decían que vamos a hacer la destrucción en el establecimiento y por el inodoro y por el lavadero y lo vamos a eliminar. Eso sin duda hay que mejorar. ¿Por qué? Por un tema también, hoy en estos momentos estamos pasando un momento climático diferente. Por ejemplo, en este momento estamos sobre 23
grados, 24 grados en algunos puntos de Lima. Estamos 5 a 6 grados por encima de lo que deberíamos normalmente en un invierno estar. El año pasado estábamos entre 16 a 17 grados a este momento. Entonces, eso de alguna manera es un efecto de los pasivos también que guardan relación con los residuales de los productos que contaminan el medio ambiente. Y aquí viene una corriente, no sé si hayan escuchado ya, de la ecofarmacovigilancia. Nosotros hoy día hemos llegado hasta farmacovigilancia, medicamento, fármaco, vigilancia en el paciente, pero ya hay una nueva corriente, ecofarmacovigilancia, el impacto del medicamento en el medio ambiente. Cuando eliminamos por el inodoro, el lavadero, las aguas, ríos, cauces, van al mar, del mar vienen los peces a nosotros, las algas marinas, y esa contaminación se hace cíclicamente. Cada vez han notado, hay nuevas generaciones ya con casos de oncología que van en avance, niños, infantes con casos de oncología, las nuevas generaciones alergenos a cítrico, lactosa, cafeína, a nueces, a marisco, y eso no era muy común anteriormente, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que ver por ese lado. Entonces, retomando a cómo poder manejar, yo sugiero, primera opción, tratar de no llegar a tener. Si estamos en Lima, en las ciudades como grandes ciudades, hay empresas que acopian. También podemos apoyarnos, y aquí también aperturo a un debate a futuro, hay cada vez el MINSA, a través de la DIGEMIT, las DIRIS, están colocando puntos de acopio, unos tachos rojos. Pero este principio está enfocado a los residuales, es decir, a los medicamentos domiciliarios, ¿no? De las casas o hogares. Pero a veces tenemos en una farmacia una unidad, 2 unidades. Y yo sería de manera muy propositiva quizás enlazarlo a estos puntos de acopio para hacer una trazabilidad y una continuidad de tal manera que dichos productos pues vayan a su disposición final, sean destruidos realmente, porque si no hacemos eso, recuerden que el país está liderando en este momento, hablando del mundial, en este momento estamos en el top 2 dentro del mercado informal, con altos índices de falsificación de medicamentos en el mundo. Después de China sigue Perú. Y en la región Latinoamérica somos el top 1, y eso hay que mejorar sin duda. Entonces, ver bajo ese enfoque. Entonces, aterrizando más a detalle, elaborar un procedimiento como primera acción, agotar devoluciones, canjes. Segunda opción, en el caso de tener productos, si estamos en ciudades, apoyarnos con estas empresas acopiadoras de productos para este tipo de productos, que anteriormente sí estaba sujeto, el kilo superaba 100 soles, ahora, porque ya hay más empresas, estaban sobre una base de 50 soles, 70 soles. Y en el procedimiento, establecer que el establecimiento, la botica tal, repito, por acumulación anualmente realizará, en caso de tener productos para baja o disposición final rechazados, a fin de año realizará el tratamiento de la disposición final. Como opción 1, contratando a las empresas autorizadas para el recojo, transporte y la disposición de productos, medicamentos que son productos, todos los medicamentos residuales se convierten vencidos en productos, se me fue el término, productos peligrosos, productos peligrosos. Ese sería un mecanismo. Otro mecanismo para lo que no estamos en Lima y no hay condiciones de estos centros de acopio o estas empresas, si estamos en regiones, provincias, se está sensibilizando a mejorar estos puntos en cada municipalidad de
rellenos sanitarios. Lo otro sería, por ahora, disponer en estos rellenos sanitarios, ¿no? A nivel de provincias, regiones. Lo que la OMS también recomienda son algunos aspectos como, no sé si han escuchado, la inertización. Eh, Esto aplicaría para lugares donde no hay estas condiciones que estamos narrando. En la selva, en la sierra, pues a veces no hay empresas, no hay puntos de acopio, y lo que la OMS recomienda es la inertización o también el encapsulado. Dice, agarra los productos, ponga una base de concreto, ponga el producto en el medio y luego rellene con concreto, ¿no? Son cosas que de alguna manera en la práctica va a hacer que evaluemos a esta disposición que estamos a la espera por parte de la autoridad. Yo entiendo que la autoridad está evaluando todo este escenario a nivel nacional para que salga una directiva. Por lo pronto, bajo ese esquema sería mi recomendación, ¿no? Primero, pues, evitar retener. Segundo, por acumulación, de manera anual, hacer la disposición final y en ese orden. Primero, si estoy en Lima, en lugares, en ciudades importantes donde hay estos acopiadores, o también puedo considerarlo en estos puntos de acopio, resaltando que el enfoque de estos puntos de acopio está orientado a residuales domiciliarios. Eso sería de mi parte, doctora, al respecto. Por lo pronto, estamos nosotros también en nuestra parte oficiando a la DGMIT. Hemos tenido una reunión hace 2 meses respecto a ese punto. Nos dijeron que iban a tratar de acelerar con esa directiva. Bien, Muchas gracias, doctor. gracias, doctora Rosa. Bien, apreciados colegas, pues ha sido para mí una mañana muy importante, que interactuamos. Doctor Marcial, yo creo que hemos llegado a la parte final. Bien, entonces ya no hay más preguntas. Bien, agradecer no más. Nos queda al ponente, al doctor Edwin Mendoza Calderón, que haya tocado el tema, la segunda parte de buenas prácticas de oficina farmacéutica. Doctor, agradecer parte del consejo igualmente este día, el segundo curso. Muchas gracias, doctor Marcial. Muchas gracias. Mis saludos cordiales a cada uno de ustedes, colegas. Que tengan buen fin de semana. Muchas gracias a todos. Bien, antes de cerrarlo, recordarlo, la siguiente clase tenemos el día sábado 18 de julio en el horario de 9:30 a 12:30. Tenemos modalidad presencial y virtual.